Con el presidente del bloque de legisladores de la provincia, Carlos Gutiérrez, de Unión por Córdoba, vamos a conocer detalles de esta decisión que pone blanco sobre negro respecto de la inquietud que había en la provincia de Córdoba relacionada con la fecha de las elecciones. Está definido, va a haber un proceso administrativo parlamentario para poder hacer las reformas necesarias, pero en la provincia de Córdoba se vota el 12 de mayo. Yo creo que no lo podés haber definido mejor. Esto pone blanco sobre negro, es decir, le da previsibilidad. ¿A quién? A los cordobeses. ¿Por qué? Y porque estableciendo una fecha, en este caso el 12 de mayo, distinta a las fechas que ya suponen entrar en el cronograma electoral nacional, también supone en esa previsibilidad darle la tranquilidad a los cordobeses que van a poder elegir quién los va a representar los próximos 4 años en la provincia, enfocados en los problemas de la provincia y no en todo el arrastre de la situación que indudablemente cuando se ponga en marcha el cronograma electoral el 12 de junio del año entrante va a suceder. Entonces la definición fundamental que hemos buscado en toda esta cuestión que vinimos discutiendo, vinimos analizando dentro del bloque de Unión por Córdoba, que le hemos trasladado en el día de ayer por la tarde al gobernador y que hemos finalmente acordado en el envío de este proyecto hoy a la legislatura, es eso, darle previsibilidad a los cordobeses, alejarlos de otra cosa que no sea enfocarnos los cordobeses en los problemas que los cordobeses tenemos. No porque nos aislemos de la situación nacional, que encima nos pega a los cordobeses igual que a todos los argentinos, sino porque nos parece que enfocándonos de esa manera, como hacen todas las sociedades que cada vez más dividen y separan los tipos de elección, sea para elegir un intendente, para elegir un gobernador o un presidente, porque eso es lo que permite, no mezclando las aguas, que los electores puedan enfocarse en lo que es, en ese caso concreto de cada fecha, sus intereses más inmediatos. Carlos, además la legislatura estuvo hace poquito tiempo acá en Río Cuarto y se hablaba concretamente de que la fecha se iba a adelantar y que el mes de mayo era el elegido. Lo hablábamos con los distintos representantes de todas las bancadas. No hay demasiado motivo de sorpresa. Sí, el hecho de la certeza de la definición del día. Sin ninguna duda, vos también lo decís bien. O sea, las mismas fuerzas de la oposición que hoy nos critican por haber establecido esta fecha, son las que hasta hace unas horas nos reclamaban esta previsibilidad, nos acusaban de estar especulando con la no existencia por estas horas ya de una fecha electoral para incluso tomar las decisiones a lo interno de cada fuerza respecto de los procesos de selección, si los hubiera, etcétera, etcétera. Son los mismos que nos reclamaban esto. Ahora cuando nosotros fijamos esa fecha y establecemos digamos, 6 meses prácticamente, 5 meses y medio, casi 6 meses de tiempo para organizarnos como fuerzas políticas frente al 12 de mayo, pareciera que ahora o el tiempo es escaso o se nos acusa de otra cosa que era lo mismo que se nos reclamaba. Pero esto nosotros no lo hemos hecho pensando en las fuerzas políticas. Si Cambiemos, por ejemplo, tiene dificultades evidentemente de compaginar su vida interna, tiene 4, 5, 6 candidatos y los van a elegir por interna, los van a elegir por el dedo del presidente, por un proceso de encuesta. Bueno, yo no soy quien para meterme en la vida interna de otro partido, de otra fuerza política. Lo que sí digo es que no se le puede trasladar esa situación de uno o buscar un traje a medida en función de esa situación, echándole la culpa a otro y mucho menos tratando de no darse cuenta que lo importante acá es que los cordobeses tengamos una fecha para elegir tranquilos, fuera de cualquier influencia nacional u otra, de acuerdo a los intereses de Córdoba. Recién hablando con otro legislador, porque estamos consultando todas las bancadas, desde Río Cuarto, nos comunicábamos con integrantes del bloque de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria de la provincia de Córdoba, y ellos acompañan esta decisión de la provincia, pero además analizan seriamente esto que vienen dialogando hace un tiempo, de encontrar puntos que los unan para poder hacer frente, en el contexto, me imagino, de un frente electoral, de un acuerdo electoral mucho más amplio, que es sobre lo que viene trabajando también la gestión de
gobierno para que ese 12 de mayo los encuentre en común respecto de esos lineamientos generales y compartiendo ese frente electoral. Sí, nosotros desde Unión por Córdoba lo que venimos tratando de practicar en Córdoba es lo mismo que predicamos en el orden nacional, ¿no? Que dicho sea de paso, ayer tuvimos otro homenaje porque se hubiese cumplido, era el natalicio, se conmemoró el natalicio del gobernador de la Sota, hubiese cumplido 69 años ayer. Fíjate vos, ¿no? Qué casualidades a veces los que pueden hacer alguna lectura de otro orden, digamos, y de otro orden relacional. Ayer, que era el cumpleaños de la Sota, después nos dimos cuenta que estábamos fijando a su vez la fecha de elecciones para la renovación de autoridades provinciales. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos en el orden nacional, que a este país no se lo saca ninguna fuerza política por sí misma y por sí sola puede sacar adelante este país, que se necesitan acuerdos, que se necesita un pacto que establezca bases de convivencia social, económica, por una etapa importante de la vida de este país, y que hay que ampliar la cabeza y las actitudes y construir puentes, como decía el gobernador de la Sota, etcétera. Lo hacemos en Córdoba. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad y creemos que permanentemente debemos convocar, sobre todo en esta situación, a otras fuerzas políticas, a otras ideas, ¿no? El aporte de otras ideas para precisamente no perder esto que Unión por Córdoba siempre ha tenido en los últimos años en Córdoba, una permanente renovación y una permanente apuesta a estar imaginando cuáles son los cambios y qué necesita la sociedad cordobesa, que tiene, reconozcámoslo, una dinámica distinta, no digo mejor, pero distinta al resto de la sociedad argentina. Córdoba es una provincia pujante, una provincia diversificada productivamente, culturalmente, permanentemente exige mucho más de sus gobernantes por allí que lo que ocurre en otras provincias hermanas. Y bueno, nosotros en esa comprensión tratamos de hablar con todo el mundo y de estar abiertos a el aporte de otras fuerzas políticas, y lo mismo hacemos en el ámbito de la legislatura con quien vos mencionás, y bueno, y en ese sentido es que entendemos que son los desafíos que tenemos para el futuro. La última, vos sabés que nosotros tenemos vinculación con todo el territorio, los 4 departamentos del sur, estas entrevistas y las redes sociales nuestras tienen una influencia muy importante en ese ámbito. Ustedes van a invitar a los intendentes, por lo menos los que tienen pertenencia política, que acompañen con la fecha electoral la posibilidad de la convocatoria en cada uno de esos lugares. Sí, porque además esto lo venimos conversando, ¿no? Te mentiría si te dijera que no lo vemos, que lo vamos recién a comenzar ahora. Yo creo que esto de sumarse, digamos, con una cohesión que por ahí otros no pueden ofrecer, de los intendentes y jefes comunales de nuestra fuerza política en la misma fecha de la elección provincial es un tema que, diría yo, está ya decidido. Tal vez falte formalizar, y por estas horas también va a haber una convocatoria de parte de nuestro ministro de Gobierno a nuestros intendentes y jefes comunales, pero este es un tema que ya está, en el caso de Unión por Córdoba, totalmente decidido, y tiene que ver con, diría yo, la cohesión y la unidad que Unión por Córdoba por estas horas viene manifestando día a día en un proceso cada vez más unitario, al revés de lo que ocurre por allí con otras fuerzas políticas. Así que sí, claro que lo vamos a hacer de esta manera.